Bueno, ahora con el tema de la regla de la cadena, aquí lo que debemos identificar es el tipo de función que estamos ocupando y simplemente vamos a determinar una función u en todos los casos, derivarla y ocupar la función correspondiente de derivada. Por ejemplo, aquí tenemos que la función exponencial elevada a cualquier función u, su derivada es la misma e a la u por la derivada de u. Si tenemos el logaritmo natural de una función u, su derivada va a ser derivar esta función u y dividirlo entre la función u que teníamos inicialmente. Si tenemos la función seno de una función u, su derivada es el coseno de u multiplicado por la derivada de esta función u. Y así vamos con todas. La derivada del coseno de u es menos el seno de u por la derivada de u. La derivada de la tangente de u es la secante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de la cotangente es la menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. La derivada de la secante de u es secante de u por tangente de u por derivada de u. Y finalmente cosecante de u es menos cosecante de u por cotangente de u. O sea, si se dan cuenta, es el mismo procedimiento en todas. Encontrar la correspondiente fórmula de derivación y al final siempre se está multiplicando por la derivada de esta función u. Nosotros ya habíamos visto cuando en lugar de u tenía x y teníamos lo siguiente. Por ejemplo, la derivada de e a la x era e a la x. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada del seno es el coseno de x. La derivada del coseno es menos el seno de x. La derivada de tangente de x es la secante cuadrada de x. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada. De la secante, secante por tangente. Y de la cosecante, menos cosecante por cotangente. Aquí la diferencia entre la primera columna y la segunda es que aquí teníamos simplemente la función x y entonces las derivadas eran estas que ya habíamos ocupado anteriormente. Pero cuando no tengamos x, sino una función completamente diferente, un polinomio, una raíz, lo que sea, es cuando debemos de ocupar estas reglas. Y nada más hay que tener cuidado en esa parte, porque luego se confunden y tratan de ocupar estas. Estas solo se ocupan cuando en estas funciones tenemos simplemente la función x, y aquí estas las vamos a ocupar cuando tengamos cualquier otra función. Hay todavía más reglas como las funciones inversas trigonométricas. En cualquier formulario de derivadas van a encontrar todas las derivadas y es simplemente seguir las reglas que tengamos. Ahora vamos con los ejemplos. Primer ejemplo, vamos a derivar la tangente de este polinomio. Lo primero que hay que ver es identificar la regla de derivación que vamos a ocupar. Como ya habíamos visto anteriormente, si tengo la tangente de u, su derivada es la secante cuadrada de u por su derivada. Ahora, la u es la función la cual está siendo afectada en este caso por la tangente, que es 5x a la 7 menos x8 más 9x menos 6. Es un polinomio, es fácil de derivar, recuerden que siempre se baja multiplicando. 7 por 5, 35 y disminuye en 1 x6, menos 8 disminuye en 1 x7. Recuerden siempre, derivada de x es 1 por el 9, solo queda 9. Y derivada de cualquier número es 6, ya no se escribe 0. Y entonces simplemente hay que sustituir en la fórmula que les había comentado acá. Secante cuadrada de la función u. La función u es la que teníamos inicialmente. 5x7 menos x8 más 9x menos 6 y se multiplica por la derivada de la función u que la obtuvimos en este caso, 35x6 menos 8x7 más 9. Ya si se quiere se puede escribir también al revés, escribir primero esta parte, 35x6 menos 8x7 más 9 y al final secante cuadrada. Esto a veces se hace para no confundir y indicar precisamente que la secante cuadrada solo está con este resultado. Pero si no hay confusión, pues se puede dejar como en este caso, secante cuadrada del polinomio por la derivada. Los dos resultados son igual de correctos. Y ahí se termina este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a derivar 4 veces el coseno de este polinomio. Aquí nuevamente identificamos la regla a utilizar. Si tenemos el coseno, la derivada es menos el seno de u por su derivada. No importa que tengamos una constante, en este caso el 4.
Ese 4 pues simplemente va a multiplicar a la derivada de lo que salga del coseno. Es decir, identificamos primero la u como siempre. x5 menos 3x al cubo más x cuadrada menos x y menos 9. Lo derivamos como siempre en los polinomios. El 5 baja multiplicando y disminuye en 1. El menos 3 baja multiplicando al 3 se vuelve menos 9. Disminuye en 1 se vuelve x cuadrada. Derivada de x cuadrada baja el 2 y queda solo 2x. Derivada de x es 1, por eso queda menos 1. Y derivada del 9 0 ya no se escribe. Como les decía, tendríamos que ocupar esta regla de derivación. Menos seno de u por la derivada de u. Si yo tengo un número que en este caso es el 4, pues lo dejo al inicio este 4 y derivo como si nada más tuviera el puro coseno. Y entonces la derivada del puro coseno es menos el seno de la misma u que tengo inicialmente, que en este caso es x5 menos 3x al cubo más x cuadrada menos x menos 9, multiplicada por la derivada siempre de la función u. 5x cuarta menos 9x cuadrada más 2x menos 1. Siempre tengan cuidado con estos menos. Si en una derivada le sale negativo, ya habíamos comentado anteriormente que ese menos va a quedar siempre al principio. Por eso 4 por este menos se vuelve menos 4, seno de la función u y por la derivada. Ahora puedo desarrollarlo un poco más. Yo si tengo una constante que en este caso ya es el menos 4, este menos 4 solo puede multiplicar a los términos de la derivada, jamás a los términos con la función que tengamos previamente, porque estos términos están siendo afectados por la función seno y no se puede multiplicar ningún término. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar menos 4 por todos estos términos de acá y me va a quedar lo siguiente. Me sigue quedando seno x5 menos 3x al cubo más x cuadrada menos x menos 9, y al multiplicar por menos 4 por 5 menos 20x cuarta, menos 4 por menos 9 más 36x cuadrada, menos 4 por más 2 menos 8x, menos 4 por menos 1 más 4. Y como les había dicho anteriormente, este podría ser el resultado o simplemente escribirlo al revés. Menos 20x cuarta más 36x cuadrada menos 8x más 4, seno de esto. Una observación es importante, como les decía, jamás vayan a multiplicar los términos de esto que está siendo afectado por el seno con estos términos. Por eso es que a veces también se prefiere colocar de esta manera para evitar esa confusión, porque luego empiezan a multiplicar y empiezan a multiplicar, digamos, x5 por 20x cuarta, x5 por 36x cuadrada, etc. Y no, simplemente todo este paréntesis está siendo afectada con el seno y esta está aparte, por eso a veces es mejor escribirlo aparte. Al inicio y después todas las funciones seno, coseno, tangente, etc. Vamos con un tercer ejemplo. Ahora una función exponencial. Derivar y igual a 4e elevado a este polinomio. Igual, la regla a ocupar ahora es esta. Si es e elevado a una función, su derivada es la misma e a la u multiplicada por la derivada. Entonces nuevamente identifico la función u y la derivo. U es 4x al cubo menos 6x cuadrada más x menos 5. Entonces derivo 4 por 3, 12 y disminuye en 1 se vuelve x cuadrada. Menos 6 por 2 menos 12 y disminuye en 1 sería x1, no se escribe. Derivada de x es 1 y derivada del menos 5 es 0, ya no se escribe. Ya tengo u y u'. Entonces ya es simplemente seguir la regla de derivación. Ya la derivada de la función y es otra vez, como tengo una constante, esa la dejo al inicio, 4, y ocupo esta regla, e elevada a la misma función u, que sigue siendo 4x al cubo menos 6x cuadrada más x menos 5, multiplicado por su derivada 2x cuadrada menos 12x más 1. Nuevamente, como tengo una constante el 4, este 4 va a multiplicar a estos tres términos de la derivada de u y me va a quedar la misma e elevada a 4x al cubo menos 6x cuadrada más x menos 5, y el 4 multiplica 4 por 12, 48x cuadrada, 4 por menos 12x menos 48x y 4 por 1 más 4. Y ya ese sería el resultado, como siempre la alternativa, escribirlo al revés. 48x cuadrada menos 48x más 4
multiplicado por e elevado a 4x al cubo menos 6x cuadrada más x menos 5. Ejemplo 4. Menos 3 cosecante 3x cuadrada menos 4x más 2. Igual, siempre es importante identificar, antes que nada, la regla a ocupar. Si tengo cosecante, su derivada es menos cosecante de u por cotangente de u por derivada de u. Muy bien, nuevamente, la u siempre va a ser la función que está siendo afectada por cualquiera de las funciones que tengamos, seno, coseno, tangente, etc. U es 3x cuadrada menos 4x más 2. Nuevamente derivo 3 por 2, 6x. Derivada de x es 1 por el menos 4 y derivada del 2, 0, ya no se escribe. Y nuevamente, para sacar ya la derivada de la y, nuevamente, si tengo una constante, siempre se escribe al inicio, menos 3. Y ya después es seguir la regla de derivación. Es menos cosecante de la u, que tenemos 3x cuadrada menos 4x más 2, por cotangente de la misma u, otra vez 3x cuadrada menos 4x más 2, y multiplicado por la derivada de u, 6x menos 4. Al igual que en el ejemplo 2, tengo este menos. Con este menos debo de aplicar ley de signos. Menos por menos se va a volver positivo y por eso me queda solamente 3 cosecante de 3x cuadrada menos 4x más 2 por cotangente de 3x cuadrada menos 4x más 2 por 6x menos 4. Y como siempre, si tengo un número, tiene que multiplicar solamente a los términos de la derivada. En este caso al 6x y al menos 4. Y me va a quedar cosecante cuadrada de 3x cuadrada menos 4x más 2 por cotangente de 3x cuadrada menos 4x más 2. Y multiplico 6 por 3, 18x y 3 por menos 4, menos 12. O como siempre, escribirlo al revés. 18x menos 12 y todo esto se repite, cosecante y cotangente. Es muy importante tener la referencia. Si yo tengo una constante, esa constante siempre va a multiplicar a los términos que tenga en la derivada de u. Si no tengo ya ninguna constante, por ejemplo aquí en el ejemplo 3, si yo no tuviera este 4, la derivada quedaría tan simplemente así: e a la 4x al cubo menos 6x cuadrada más x menos 5 multiplicada por la derivada. Y ya no sería más procedimiento. Simplemente cuando se tenga esos números, esas constantes, se va a desarrollar una multiplicación. Y siempre, como les digo, pueden escribir el resultado así o al revés. Entonces vamos con el siguiente ejemplo. En este caso, y igual al seno de 3 la raíz quinta de x7 menos 4 la raíz novena de x cuadrada. Aquí, como vemos, no hay ninguna constante, por lo tanto solamente es aplicar tal cual la regla de derivación. Si yo tengo el seno de una función, su derivada es el coseno de u por la derivada de u. Ahora, aquí la función u, como ya habíamos visto, es esta parte: 3 veces la raíz quinta de x7 menos 4 la raíz novena de x cuadrada. No es tan fácil de derivar como las anteriores. Las anteriores eran un polinomio y siempre los polinomios es muy rápido de derivar. Entonces aquí acuérdense que hay que transformar las raíces a exponentes fraccionarios. Entonces recuerden que el exponente es el numerador, el tipo de raíz es el denominador. Por eso esta raíz se convierte en 3x a la 7 quintos menos 4 y esta raíz se convierte en x a la 2 novenos. Y ahora sí ya podemos derivar. Como siempre es la misma regla. Vamos a bajar el exponente multiplicando y disminuyéndole en 1. Es decir, el 7 quintos baja multiplicando al 3 y a 7 quintos le voy a quitar 1. Aquí ya de una vez lo convierto a la fracción correspondiente. Un entero es 5 quintos. Menos 4 baja el 2 novenos multiplicando. X a la 2 novenos igual. Le quito un entero, pero en este caso convertido a novenos. Menos 9 novenos. Simplemente es multiplicar. Recuerden que si tengo un entero es un 1 abajo. 3 por 7, 21 y 1 por 5, 5. Por eso queda 21 quintos. X y a 7 quintos le quito 5 quintos. Me queda 2 quintos. Y finalmente, menos 4 por 2 menos 8 y 1 por 9, 9.
menos 8 novenos. A 2 novenos le quito menos 9 novenos, me queda menos 7 novenos. Y como siempre hay que regresar estos exponentes fraccionarios a raíces. Recuerden que si queda positivo este exponente fraccionario se va a convertir en una raíz, pero va a quedar en el numerador. Por eso queda 21 la raíz quinta de x cuadrada sobre 5. Y si queda negativo, como es este caso, va a quedar en el denominador, ya sin signos negativos, menos 8 sobre 9 y raíz novena de x séptima. Entonces aquí apenas derivamos la función u, pero ya lo demás es muy sencillo. Ahora sí, para derivar la función y, aplico la regla de derivación. Es coseno de la misma u. La u inicial es esto, por eso queda igual. Coseno de 3 veces la raíz quinta de x7 menos 4 la raíz novena de x cuadrada, y todo eso se multiplica por la derivada de u, que fue todo este desarrollo que se hizo, por 21 la raíz quinta de x cuadrada sobre 5 menos 8 sobre 9 veces la raíz novena de x séptimo. Y ese bien podría ser el resultado, o como siempre lo podemos escribir al revés. Ahí ya es como prefieran. Entonces aquí lo complicado fue más bien recordar que esta función u no era tan rápida de derivar y teníamos que convertirla a exponentes fraccionarios. Ahora vamos con este otro ejemplo. Cotangente de 5 sobre x9 menos 2 sobre x7. Nuevamente la regla a ocupar hay que identificarla. Si tenemos cotangente, su derivada es la menos cosecante cuadrada de u. Igual que siempre, en todo este procedimiento de la regla de la cadena hay que identificar la función u, que en este caso es 5 sobre x9 menos 2 sobre x7. Y ahora aquí para derivarla debemos de ocupar los procedimientos de los exponentes negativos. Recuerden que cuando tenemos fracciones de esta manera se convierte en un exponente negativo. 5x a la menos 9 menos 2 por x a la menos 7. Y ahora, como siempre, derivamos. Bajamos el exponente multiplicando y le quitamos 1. O sea, 5 por menos 9 y a menos 9 le voy a quitar 1. Menos 2 bajo el menos 7 multiplicando y a menos 7 le quito menos 1. Aquí siempre hay que tener cuidado con los signos. 5 por menos 9 menos 45 y a menos 9 le quito menos 1 me da menos 10. Menos 2 por menos 7 más 14, menos 7 menos 1 menos 8. Y finalmente siempre hay que regresar esto a como estaba inicialmente, es decir, como fracciones. Y me queda menos 45 sobre x a la 10 positivo, ya se escribe en el denominador con signo positivo, más 14 x a la 8 igual ya con signo positivo. Entonces esto es ya la derivada. Y entonces ya aplico la regla de derivación. La derivada es menos cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Bueno, aquí nos damos cuenta que me faltó escribir lo que es la derivada en la regla, multiplicada por la derivada de u. O sea, sí, yo tengo cotangente, su derivada es menos cosecante cuadrada de u multiplicado por su derivada, que es lo que ya estoy aplicando aquí en la derivada de la función y, menos cosecante cuadrada de la misma función u, que sigue siendo esta parte, multiplicada por la derivada que fue esto. Ahora yo tengo este menos que puede afectar a esto. Si bien el resultado lo podrían dejar así, podríamos aplicar este menos a estos dos términos para simplificarlo un poco. Y nos quedaría de la siguiente manera. Este menos por este menos se vuelve positivo, por eso queda 45 sobre x10. Y este menos por este más me queda menos 14x8. Y ya este es el resultado, como siempre, como les digo, al revés. 45 sobre x10 menos 14 sobre x8, cosecante cuadrada de 5 sobre x9 menos 2 sobre x7. Y ya esa es finalmente la derivada. Entonces, como siempre, a manera de resumen, esta regla de la cadena es identificar la regla de derivación que hay que ocupar. Después, identificar la función u. Si es un polinomio es muy fácil. Si la función u es un poco más complicada, pues ya tendríamos que ver
si son exponentes fraccionarios, negativos, etc. Y ya después que tengan la derivada de u es aplicar la correspondiente regla. Como les digo, si no tienen constantes ya no se va a realizar nada, y si tienen constantes al inicio, esas constantes o signos pueden multiplicar a los términos de la derivada. Entonces ahora vamos con una multiplicación que me incluya a su vez la regla de la cadena. Por ejemplo esta. Tenemos 5x al cubo secante de 2x cuarta. Es una multiplicación, por lo tanto debo de ocupar, como vimos anteriormente, que la regla de la multiplicación es derivar la función u multiplicarla por la función b más la función u multiplicada por la derivada de la función v. Entonces aquí hay que identificar la u. La u es 5x al cubo y su derivada es 15x cuadrada, es muy fácil de ver, es un polinomio. Ahora, v es secante de 2x cuarta. Ahora, para derivarla tendría que ocupar la regla de la secante. Si tengo la secante de una función, es secante de la misma función por tangente de la misma función por derivada de la otra función. Aquí ocupé otra letra. Anteriormente estaba ocupando v en esta regla de la cadena. Ocupé otra letra para no confundirnos con la v que tenemos de la regla de la multiplicación. En realidad esto de las letras puede ser como sea. Lo importante es lo que dice la regla, es secante de la misma función que teníamos inicialmente por tangente de la misma función que teníamos inicialmente por derivada de la función que teníamos inicialmente. Nosotros estamos derivando la v. En este caso la función w es 2x cuarta, su derivada es 8x al cubo. Entonces ya al derivar la secante, pues es secante de la w por tangente de la w, o sea de 2x cuarta, por derivada de esta función 8x al cubo. Y ya simplemente lo escribí al revés, 8x3, secante de 2x cuarta, tangente de 2x cuarta. Aquí vean que aún no hemos derivado la función principal, esta que tenemos aquí. Solamente obtuve la derivada u y la derivada b. Ahora sí, aplico la regla de la multiplicación. U' es 15x cuadrada. V es secante de 2x cuarta. Más la u, 5x al cubo, por la derivada v', 8x al cubo, secante 2x cuarta, tangente de 2x cuarta. Aquí no hay mucho por realizar, salvo estos dos términos. 5x3 por 8x3 se pueden multiplicar. Y nos queda lo siguiente. Aquí puedo quitar los paréntesis, 15x cuadrada, secante de 2x cuarta, más 5 por 8, 40, x3 por x3 se suma, x6, secante de 2x cuarta, tangente de 2x cuarta. Y ahí acaba esta multiplicación, ya no se puede realizar nada. Ahora vamos con este último ejemplo, una división. Igual, la regla de la división, recuerden que es derivar el numerador, multiplicarlo por el denominador, menos el numerador multiplicado por la derivada del denominador, y todo se divide entre el denominador elevado al cuadrado. Igual, u es el numerador, 3x5 y su derivada 15x cuarta. V es e a la 2x3. Y aquí, para derivar v, tendría que ocupar la regla de la exponencial. E a cualquier función es e a la misma función derivado multiplicado por la derivada de esta función. Igual ocupé otra letra para no confundirla con la letra de acá. En este caso w es 2x al cubo, su derivada es 2 por 3, 6x cuadrada. Y por lo tanto la derivada de v es e a la 2x3 por la derivada 6x cuadrada. Lo reordeno a 6x cuadrada, e a la 2x al cubo. Ahora sí, todavía no, como en el caso de la multiplicación, no he derivado la función principal y. Solamente derivé u y v para ya poder ahora sí aplicar la regla de la división. Entonces la derivada es u', que en este caso es 15x cuarta, multiplicada por v, e a la 2x al cubo, menos la función u, 3x5, multiplicada por esta derivada que obtuvimos, v'.
6x cuadrada, e a la 2x al cubo, y todo se divide por v, e a la 2x al cubo al cuadrado. Al igual que en la multiplicación, lo único que puedo simplificar son estos dos términos. Multiplicar 3 por 6 y x5 con x2 se suman. Finalmente me queda, puedo quitar los paréntesis, 15x cuarta, e a la 2x al cubo, menos 3 por 6, 18, x a la 7, e a la 2x3, y todo dividido entre e a la 2x al cubo, y todo eso a su vez elevado al cuadrado. Entonces, se puede complicar más las funciones, entre más cosas pongamos se va haciendo más procedimiento, pero solamente veremos hasta aquí. Espero que el tema haya quedado un poco más claro.